Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Un mesero es despedido por ayudar a una anciana en la calle, pero lo que su jefe no sabía era que ese acto de humillación sería el primer paso hacia la salvación de la propia familia del joven. La misteriosa mujer no era una simple mendiga, y el mesero guardaba un secreto desesperado que lo obligó a arriesgar el futuro de su hermana enferma por ella. En este video, descubrirás la increíble verdad que conectaba a la anciana millonaria, al gerente arrepentido y el destino de una niña inocente en 1900. Una historia que te demostrará que la bondad es la inversión más grande de todas. Prepárate para un relato que te devolverá la fe en la humanidad y, si te toca el corazón, suscríbete y dale like para no perderte más narrativas que tocan el alma. El peso del mundo parecía descansar sobre los hombros de Carlos. A sus 24 años, cada día era una batalla silenciosa librada en el lujoso salón de El Orbe Dorado, el restaurante más exclusivo de la metrópoli costera donde vivía. No era el cansancio de las largas jornadas lo que curvaba su espalda, sino una preocupación que le carcomía el alma, un secreto que guardaba con la misma diligencia con la que pulía las copas de cristal hasta dejarlas impecables. Su hermana menor, Elara, era su sol y su sombra. A sus 12 años padecía una extraña enfermedad que debilitaba sus huesos, una condición que exigía un tratamiento carísimo, una serie de inyecciones mensuales que eran la única barrera entre ella y una vida postrada en cama. Cada centavo que Carlos ganaba, cada propina que recibía con una sonrisa ensayada, iba a parar a un sobre escondido bajo su colchón, un frágil tesoro destinado a comprarle a Elara un mes más de normalidad. Su vida era un ciclo de contención. Contenía el aliento cuando su madre, Isabel, revisaba las cuentas. Contenía el dolor cuando veía a Elara esforzarse por caminar sin quejarse. Y contenía sus propios sueños, aplazados indefinidamente. El restaurante era su escenario, un mundo de opulencia donde él era apenas un fantasma eficiente, moviéndose entre mesas de empresarios y damas de sociedad que gastaban en una cena lo que él necesitaba para asegurar la salud de su hermana por un año. La herida estaba siempre abierta, la injusticia de un mundo que permitía tal desequilibrio, la angustia constante de no ser suficiente. Esa noche, el murmullo habitual del restaurante, una sinfonía de conversaciones discretas y el tintineo de la plata fue destrozado por un estruendo agudo y un grito ahogado. Cerca de la entrada, una anciana de aspecto frágil yacía en el suelo, rodeada por los restos de una escultura de hielo que adornaba el vestíbulo. Se había tropezado, y ahora su cuerpo menudo temblaba sobre los fragmentos helados. El maître, un hombre severo llamado Damián, cuyo único interés era la perfección imperturbable del local, hizo una mueca de puro disgusto. «Que alguien la saque de aquí», siseó a un guardia de seguridad, más preocupado por la mancha en la alfombra persa que por la mujer. Pero Carlos no escuchó. Dejó caer un servilletero de plata sobre la mesa más cercana y corrió hacia ella, arrodillándose a su lado, sin importarle las miradas de desaprobación de los comensales. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó, su voz cargada de una genuina preocupación que contrastaba brutalmente con la fría atmósfera del lugar. La anciana, con la ropa gastada y un olor a humedad y olvido, intentó hablar, pero un silbido agudo escapó de sus labios. Su pecho subía y bajaba con una rapidez alarmante, y sus ojos, hundidos en un rostro arrugado por 1000 penurias, se llenaron de pánico. Carlos reconoció los síntomas al instante. Su hermana Elara a veces sufría crisis respiratorias. «Es un ataque de asma», dijo en voz alta, más para sí mismo que para nadie. Ignorando el caos que comenzaba a florecer a su alrededor, los murmullos escandalizados, la indignación de Damián, se centró por completo en la mujer. «Señora, mírame, soy Carlos, voy a ayudarte, respira conmigo, ¿de acuerdo?». Despacio, su voz era un bálsamo.
una isla de calma en un mar de indiferencia. Le tomó la mano, una mano huesuda y fría, y comenzó a guiar su respiración, exagerando sus propias inhalaciones y exhalaciones. Así, muy bien. Eso es. Mientras tanto, Damián se acercaba, su rostro una máscara de furia contenida. Carlos, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Levántate de ahí ahora mismo. Estás montando un espectáculo. Está teniendo un ataque. Necesita ayuda. Alguien llame a una ambulancia, replicó Carlos sin apartar la vista de la mujer, cuya respiración comenzaba a calmarse un poco bajo su guía. La ambulancia esperará fuera, ladró Damián. No vamos a tener a los paramédicos entrando aquí como si esto fuera una sala de emergencias. Llévala a la cocina, por la puerta de atrás. La crueldad de la orden heló la sangre de Carlos. Tratarla como si fuera un desecho, algo que esconder. Vio en los ojos aterrorizados de la anciana el reflejo del miedo de su propia hermana, la vulnerabilidad de aquellos a quienes el mundo prefiere no ver. No la moveré, dijo Carlos, su voz firme como el acero. Se quedará aquí hasta que lleguen los médicos. La tensión era palpable. Los clientes observaban, el tenedor suspendido a medio camino. Damián parecía a punto de explotar. «Estás despedido», siseó, pero su amenaza se perdió en el sonido lejano de una sirena que se acercaba. Los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de la situación con eficiencia, mientras preparaban a la anciana, a quien llamaban Lía, para el traslado. Uno de ellos se dirigió a Carlos. «Buen trabajo, chico. La has estabilizado. Ahora necesitamos llevarla al hospital, pero no tiene seguro ni identificación. Alguien tendrá que cubrir los gastos iniciales del ingreso o no podrán admitirla». El corazón de Carlos se detuvo. Miró a Damián, esperando un gesto de humanidad, por mínimo que fuera. El gerente simplemente se encogió de hombros. El restaurante no se hace responsable de los problemas de la gente de la calle. En ese instante, Carlos tomó una decisión. Pensó en el ara, en el sobre bajo el colchón, en los meses de sacrificio. Luego miró a Lía, una mujer anónima y desvalida cuya vida dependía de un trámite burocrático. Sacó su cartera, extrajo su tarjeta de débito, su única tarjeta, la que contenía el futuro de su hermana, y se la entregó al paramédico. «Yo pagaré», dijo, su voz apenas un susurro. «Carguen lo que necesiten, solo asegúrense de que esté bien». El paramédico lo miró, asombrado. «Chico, esto podría costar cientos, quizás miles». «No importa», respondió Carlos, sintiendo como un abismo se abría bajo sus pies. «Háganlo». Mientras la camilla se alejaba, Lía extendió su mano y susurró un «gracias», que resonó en el alma de Carlos con la fuerza de una sentencia. Se quedó de pie, en medio del lujo y la indiferencia, sintiendo el vacío en su bolsillo y un peso aún mayor en su corazón. Había salvado una vida, pero quizás, solo quizás, había condenado el futuro de su hermana. Se giró y vio a Damián con una sonrisa torcida y triunfal en el rostro. «Recoge tus cosas, Carlos, y no vuelvas a poner un pie en mi restaurante». Carlos asintió, sintiendo las miradas de todos sobre él. Algunos comensales lo observaban con una nueva clase de respeto, otros con lástima. Sus compañeros de trabajo, desde la distancia, negaban con la cabeza, impotentes. Mientras caminaba hacia el vestuario de empleados, el elegante murmullo de «El orbe dorado» se reanudó, como si nada hubiera pasado, como si una vida no hubiera estado en juego y otra no acabara de hacerse añicos. El silencio en su interior era ensordecedor. ¿Cómo le explicaría a su madre que había regalado la esperanza de Elara a una desconocida? La pregunta lo golpeó con más fuerza que cualquier insulto de Damián. Se quitó el uniforme por última vez, cada pliegue de la tela recordándole el sacrificio. Guardó su delantal en la taquilla y salió a la fría noche de la ciudad, sintiéndose más pobre y solo que nunca. El camino a casa fue una tortura. Cada farola parecía un ojo acusador, cada bocina de coche un grito de reproche. Su apartamento, pequeño y humilde, se alzaba en un barrio obrero, a un mundo de distancia del brillo de El orbe dorado. Al abrir la puerta, el olor a guiso casero y a desinfectante le dio la bienvenida.
un aroma que siempre había significado hogar, pero que esta noche se sentía como el preludio de una tormenta. Su madre, Isabel, estaba en la cocina, su rostro marcado por la fatiga y una preocupación perpetua. Al ver a Carlos entrar a una hora tan temprana, con la ropa de calle y una expresión sombría, supo que algo andaba terriblemente mal. «Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estás en el trabajo?», preguntó, secándose las manos en el delantal. Carlos tragó saliva buscando las palabras que no existían. ¿Y el Ara? Fue lo primero que logró decir. «Durmiendo. Tuvo un día un poco difícil, le dolían las piernas», respondió Isabel, y su mirada se agudizó. «Hijo, me estás asustando». Fue entonces cuando todo se derramó. Con la voz entrecortada, Carlos le contó lo sucedido. La anciana, el ataque de asma, la crueldad de Damián y finalmente, la tarjeta de débito. Vio cómo el rostro de su madre pasaba de la confusión a la incredulidad y de ahí al más puro horror. Cuando terminó, el silencio que llenó la cocina fue denso y pesado. Isabel se dejó caer en una silla, su mano temblando mientras se cubría la boca. «¿Usaste el dinero de el Ara?», susurró. Y la pregunta no fue una pregunta, sino una acusación que lo partió en dos. «Mamá, ella se iba a morir. No tenía a nadie. Y nosotros solo te tenemos a ti», exclamó Isabel, poniéndose de pie de un salto, su voz rota por la angustia y la rabia. «Ese dinero era su vida, Carlos. Eran sus inyecciones. ¿Crees que el mundo es un cuento de hadas donde la bondad se paga con milagros? No, se paga con la realidad, y nuestra realidad es que tu hermana necesita ese tratamiento para no acabar en una silla de ruedas». Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de miedo y de una profunda decepción. «Salvaste a una extraña, sí. ¿Y quién nos salva a nosotros ahora? ¿Quién salva a tu hermana?». «Encontraré otro trabajo. Trabajaré el doble», comenzó a decir Carlos, desesperado. «¿Otro trabajo? Te despidieron, Carlos. ¿Qué trabajo te pagará lo suficiente y tan rápido? La próxima dosis es en 3 semanas. Has sido un egoísta, un tonto idealista», gritó Isabel, el dolor superando cualquier filtro. En ese momento, un pequeño sonido desde el pasillo los hizo callar. El Ara estaba de pie junto a su puerta, con su pijama de ositos y los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Había escuchado todo. Vio la mirada de su hermano, llena de una agonía que no comprendía del todo, y el rostro de su madre, descompuesto por el pánico. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y cojeó de regreso a su habitación, cerrando la puerta suavemente. El sonido del cerrojo al girar fue como un portazo en el corazón de Carlos. Ahora estaba verdaderamente solo, despedido, juzgado por su madre y, lo peor de todo, causante del dolor silencioso de su hermana. Se derrumbó en una silla, apoyando la cabeza entre las manos. Isabel lo miraba desde el otro lado de la mesa, no con rabia, sino con un agotamiento desolador, como si la última de sus esperanzas se hubiera extinguido. A la mañana siguiente, el teléfono de Carlos comenzó a vibrar sin cesar. Eran mensajes de sus excompañeros, algunos ofreciendo apoyo, otros compartiendo un vídeo que se estaba volviendo viral. Alguien en el restaurante había grabado el incidente. El vídeo mostraba a Carlos ayudando a Lía, su voz calmada y firme, y luego la cruel orden de Damián. Los comentarios eran una avalancha de apoyo para el mesero héroe y de odio hacia el orbe dorado. La historia se había convertido en una sensación en las redes sociales, un símbolo de la lucha entre la compasión y la avaricia corporativa. Pero para Carlos, cada me gusta, cada comentario de admiración, era como sal en la herida. La validación pública no significaba nada cuando en su propia casa reinaba un silencio gélido. Isabel apenas le hablaba. El Ara no había salido de su cuarto, ni siquiera para desayunar. La fama era una farsa hueca frente al abismo que se había abierto en su familia. Se sentía un fraude, un héroe para extraños y un fracaso para los suyos. Fue en medio de ese torbellino de vergüenza y aislamiento que su teléfono sonó de nuevo.
Era un número desconocido, de un prefijo que no reconoció. Dudó en contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. ¿Hablo con el joven Carlos?, preguntó una voz masculina, grave y serena. Sí, soy yo, respondió Carlos con cautela. Mi nombre es Mateo. Estoy llamando desde el hospital. Se trata de Lía, la señora a la que ayudó anoche. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Está bien? ¿Le ha pasado algo? Está estable, gracias a usted, dijo la voz. De hecho, quisiéramos verlo. Nos gustaría agradecerle en persona. Dice que tiene algo muy importante que decirle. Carlos se quedó perplejo. ¿Por qué querrían verlo? ¿Y quién era aquel hombre de voz tan distinguida? A pesar de la tormenta en su interior, una extraña curiosidad lo invadió. Claro, respondió. Iré para allá. Colgó el teléfono y miró por la ventana el cielo gris de la ciudad. Quizás, solo quizás, en la habitación de aquel hospital encontraría una respuesta. Una pieza que le ayudara a entender el caos en el que se había convertido su vida. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y olores antisépticos. Carlos se sentía fuera de lugar, un intruso en un mundo de dolor y curación. Cada paso hacia la habitación que le habían indicado aumentaba su nerviosismo. ¿Qué podían querer de él? Tal vez Lía necesitaba más dinero, una idea que le provocó una punzada de pánico. Al llegar a la puerta de una suite privada, muy diferente de las salas comunes que había imaginado, dudó un instante antes de llamar suavemente. La puerta se abrió casi de inmediato, y el hombre de la voz serena, Mateo, lo recibió con una cálida sonrisa. Era alto, de cabello plateado y vestía un traje a medida que susurraba una riqueza discreta y abrumadora. Carlos, gracias por venir. Pasa, por favor, dijo, guiándolo al interior. La habitación era más parecida a la de un hotel de 5 estrellas que a la de un hospital, y en la cama, reclinada sobre varias almohadas, estaba Lía. Su transformación era asombrosa. Con el cabello gris cuidadosamente peinado y una bata de seda en lugar de sus ropas raídas, parecía una persona completamente distinta. La fragilidad seguía allí, pero ahora estaba envuelta en un aura de dignidad y calma. Muchacho, dijo Lía, y su voz, aunque débil, era clara. Acércate. Carlos se aproximó a la cama, sintiéndose cohibido. Me alegro de verla mejor, señora. Por favor, llámame Lía. Y este es mi esposo, Mateo, dijo ella, mirando al hombre que permanecía de pie a su lado. Carlos y Mateo intercambiaron un apretón de manos. El tacto era firme, y los ojos de Mateo lo estudiaban con una intensidad que no era intimidante, sino más bien evaluadora. Queríamos darte las gracias, Carlos, comenzó Mateo, su tono volviéndose más serio. Pero también sentimos que te debemos una explicación. Verás, mi esposa y yo no somos quienes parecíamos ser anoche. Carlos frunció el ceño, confundido. Mateo suspiró, una expresión de profunda tristeza cruzando su rostro. Lo que Lía quiere decir es que no somos indigentes. De hecho, la vida ha sido generosa con nosotros en el aspecto material. La confesión cayó sobre Carlos como una losa. Sintió una oleada de confusión, de sentirse engañado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vestirse así? ¿Por qué entrar al restaurante? Fue Lía quien respondió, su voz teñida de melancolía. Teníamos el corazón roto, Carlos. Tenemos un hijo, nuestro único hijo. Le dimos todo, lo rodeamos de lujos, y en el proceso, lo perdimos. Se convirtió en un hombre frío, egoísta, que ve a las personas como peldaños o estorbos. Un día, nos dijo que la compasión era una debilidad para tontos. Esa frase nos destrozó. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Nos hizo preguntarnos si tenía razón, si el mundo que habíamos construido a nuestro alrededor había matado la bondad. Así que decidimos hacer algo drástico, un experimento si quieres llamarlo así. Queríamos ver si la amabilidad desinteresada todavía existía o si nuestro hijo era simplemente el reflejo de la sociedad. El ataque de asma no fue parte del plan, añadió Mateo rápidamente. Eso fue real y aterrador.
Y en el momento más oscuro, apareciste tú, un completo extraño que no solo nos mostró bondad, sino que sacrificó todo lo que tenía por ella. Mateo se acercó un paso más. Carlos, hemos sido muy indiscretos. Después de lo que pasó y al ver lo que pagaste, le pedí a mi asistente que averiguara quién eras. Sé lo de tu trabajo, sé lo de tu madre Isabel y sé lo de tu hermana Elara. Cada palabra era un golpe. Sabían de Elara, sabían del dinero. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, una mezcla de vergüenza y una extraña sensación de alivio al ser visto de verdad. Se quedó sin habla, sin saber qué sentir. No lo hiciste por una recompensa, continuó Mateo. Lo hiciste porque es quien eres, y es por eso que estamos aquí. No para pagarte, Carlos, sino para ofrecerte una oportunidad. Sacó una elegante tarjeta de $1,500. Visita de su cartera. Dirijo una fundación filantrópica, la Fundación García. Ayudamos en muchas áreas, pero después de conocerte, después de entender tu lucha, me di cuenta de que teníamos un punto ciego. Miró a Carlos directamente a los ojos y su voz se llenó de una nueva energía. Quiero crear un nuevo programa dentro de la fundación, un fondo dedicado exclusivamente a cubrir los gastos médicos de niños con enfermedades raras y costosas. Un programa que le dará a familias como la tuya la tranquilidad que merecen. Carlos lo miraba fijamente, su corazón latiendo con una fuerza desbocada, sin atreverse a comprender del todo. Y quiero que tú lo dirijas, Carlos, concluyó Mateo. El mundo de Carlos se detuvo. Las palabras flotaban en el aire, increíbles, imposibles. ¿Dirigir un programa? ¿Él? Un mesero desempleado que apenas había terminado la preparatoria. Yo no sé qué decir. No tengo la experiencia. Tienes la única experiencia que importa, intervino Lía con suavidad, extendiendo su mano para tomarla de él. Sabes lo que es el miedo. Sabes lo que es el sacrificio. Tienes integridad, Carlos, un valor que no se puede enseñar en ninguna universidad. No te estamos ofreciendo caridad. Te estamos ofreciendo las herramientas para que hagas a gran escala lo que tu corazón ya te impulsa a hacer. Queremos que conviertas tu dolor en la esperanza de cientos de familias. Carlos miró la tarjeta en su mano, luego a los rostros serios y expectantes de la pareja. El cinismo luchaba contra una oleada de esperanza tan abrumadora que casi le doblaba las rodillas. La solución a todos sus problemas, el fin de la angustia de su madre, la seguridad para Elara. Todo estaba allí, en esa habitación de hospital, ofrecido por dos extraños que habían entrado en su vida como un huracán. Era el milagro que su madre había dicho que no existía. Sintió las lágrimas picar en sus ojos, no de tristeza, sino de una emoción tan vasta y compleja que no podía nombrarla. Piénsalo, por favor, dijo Mateo con amabilidad dándole espacio. Esta es una oferta seria. Llámanos cuando estés listo. Carlos asintió, incapaz de formular una frase coherente. Salió de la habitación en una especie de trance, con la tarjeta de Mateo apretada en la mano como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Se detuvo en el pasillo, apoyándose contra la pared para recuperar el aliento. El futuro, que 24 horas antes había sido un callejón sin salida, de repente se había abierto en una avenida llena de posibilidades deslumbrantes. Pero la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Era real o estaba soñando? Mientras Carlos intentaba asimilar la magnitud de la oferta, un alboroto repentino rompió la quietud del pasillo. Un hombre, con el traje caro arrugado y el cabello en desorden, gesticulaba frenéticamente mientras discutía con dos guardias de seguridad. Su rostro, normalmente pálido y compuesto, estaba rojo de ira y desesperación. Carlos lo reconoció al instante. Era Damián, su ex jefe. Les exijo que me dejen pasar. Necesito hablar con el señor Mateo García. Es un asunto de vida o muerte para mi negocio, gritaba, su voz atrayendo las miradas de enfermeras y pacientes curiosos. En ese momento, sus ojos se cruzaron con los de Carlos. Una nueva oleada de furia lo invadió. ¡Tú!, exclamó.
señalándolo con un dedo tembloroso. Tú estás detrás de todo esto. Es una conspiración para arruinarme. Te aliaste con ellos. Antes de que Carlos pudiera articular una palabra, la puerta de la suite se abrió y Mateo apareció, su presencia imponente y serena, actuando como un bálsamo instantáneo sobre la tensión. Señor Méndez, le ruego que baje la voz. Este es un hospital, dijo con una calma que desarmaba. Entiendo que está alterado. Si desea hablar conmigo, podemos hacerlo en privado. Carlos, por favor, acompáñanos. Creo que tu presencia es necesaria. Sorprendido, Carlos asintió y lo siguió a una pequeña sala de espera vacía. Una vez dentro, Damián no pudo contenerse. Más, señor García, ¿sabe lo que está pasando? Mi restaurante está siendo destruido. El vídeo de anoche se ha vuelto una plaga. Me llaman monstruo. Boicotean mis reservas. Mi personal amenaza con renunciar. He construido ese lugar durante 20 años y se está desmoronando en un día por culpa de un malentendido. Mateo escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando Damián terminó, exhausto y sin aliento, el empresario habló. Señor Méndez, le aseguro que nunca fue nuestra intención dañar su negocio. Lo que sucedió fue el resultado imprevisto de una decisión personal y, admito, poco ortodoxa. Con la misma honestidad con la que había hablado con Carlos, Mateo le explicó el experimento social, el dolor por su hijo y la búsqueda desesperada de un vestigio de bondad en el mundo. Damián escuchaba, su expresión cambiando de la furia a la incredulidad, y de ahí a una profunda y humillante comprensión. La historia no era una conspiración en su contra, sino una tragedia familiar que había colisionado con la suya. Se dio cuenta de que él no era la víctima, sino uno de los villanos de la historia que el mundo entero estaba viendo. Se dejó caer en una silla cubriéndose el rostro con las manos. «Dios mío», murmuró, «¿qué he hecho?». Carlos, que había permanecido en silencio, sintió una inesperada punzada de compasión. «Señor Méndez, nadie quería que esto pasara». Damián levantó la vista, y en sus ojos había algo que Carlos nunca había visto: arrepentimiento. «Carlos, te debo una disculpa. Me equivoqué. Me dejé llevar por el pánico, por la imagen, por el dinero, y olvidé que lo más valioso que tenía mi restaurante era un empleado con tu integridad. Anoche no perdí un cliente, perdí el alma de mi negocio». Hizo una pausa, tomando una decisión. «Quiero que vuelvas, Carlos. No como mesero, como gerente. Necesito a alguien como tú que me recuerde lo que es importante». Carlos se quedó atónito. 2 ofertas de trabajo que le cambiarían la vida en menos de una hora. Era demasiado para procesar. Pero antes de que pudiera responder, Mateo intervino de nuevo, con una chispa en los ojos. «Es una oferta noble, señor Méndez, pero quizás exista una solución aún mejor, una que nos beneficie a todos». Damián y Carlos lo miraron con expectación. «Estaba pensando», continuó Mateo, «en una colaboración. ¿Y si el orbe dorado, en lugar de ser recordado por este incidente, se convierte en un faro de segundas oportunidades? ¿Y si su restaurante se asocia con mi fundación para crear un programa de capacitación laboral? Podríamos formar a personas en situación de vulnerabilidad, enseñarles un oficio de alta cocina, darles un trabajo, una esperanza. Su negocio obtendría una redención pública incalculable y mi fundación tendría un socio poderoso para cambiar vidas». La idea era brillante, audaz y completamente inesperada. Damián la vio como lo que era: un salvavidas, una oportunidad no solo de salvar su restaurante, sino de transformarlo en algo mucho más grande. «Acepto», dijo casi sin aliento. «Es una idea magnífica». «Perfecto», dijo Mateo. «Y para que esto funcione, necesitaremos un puente entre ambos mundos. Alguien que entienda la exigencia de un restaurante de lujo y que tenga el corazón para guiar a quienes más lo necesitan». Los 2 hombres se giraron para mirar a Carlos. «Tú serías ese puente, Carlos. Podrías supervisar el programa desde el restaurante, mientras trabajas para la fundación.
Serías el corazón de toda la operación. Carlos sintió como si todas las piezas de su vida, las dolorosas y las afortunadas, encajaran de repente en un mosaico perfecto. No tenía que elegir, podía tenerlo todo: la oportunidad de ayudar a su familia y la de cambiar el mundo. Un plato y una vida a la vez. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina y libre de preocupaciones en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. «Acepto», dijo, su voz firme y llena de una nueva determinación. «Acepto ambas ofertas». Mateo sonrió, extendiendo su mano primero a Tai, Damián y luego a Carlos. En esa pequeña y austera sala de hospital, entre un empresario arrepentido y un filántropo visionario, el joven mesero que había perdido su trabajo por un acto de compasión selló su nuevo destino. Ya no era una víctima del sistema, sino un arquitecto del cambio. Lo que había comenzado con una caída y un gesto de bondad se estaba transformando en el cimiento de algo extraordinario. El último acto de bondad de Carlos fue regresar a su casa, no con el peso del mundo sobre sus hombros, sino con la ligereza de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Abrió la puerta y encontró a su madre, Isabel, sentada a la mesa de la cocina, con la mirada perdida en una taza de café frío. El silencio en el apartamento ya no era gélido, sino frágil, expectante. El Lara no estaba a la vista. «Mamá», dijo Carlos suavemente. Isabel levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Estaba preparada para otra discusión, para más dolor, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de su hijo. La angustia había sido reemplazada por una calma serena. «He conseguido un trabajo», dijo Carlos sin preámbulos. «Dos, en realidad». Se sentó frente a ella y, con una paciencia infinita, le contó la increíble cadena de acontecimientos, la verdadera identidad de Lía y Mateo, su historia personal, la fundación, la oferta para dirigir el nuevo programa de ayuda y la sorprendente colaboración con El Orbe Dorado. Le explicó que su nuevo puesto no solo le daría un sueldo que jamás había soñado, sino que la primera beneficiaria del fondo para niños con enfermedades raras sería el Lara. Sus tratamientos, sus medicinas, todo estaría cubierto. Isabel escuchaba, su incredulidad transformándose lentamente en un asombro tembloroso. Las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos ya no eran de miedo o rabia, sino de un alivio tan profundo que parecía doler. Es verdad», susurró, como si temiera que las palabras rompieran el hechizo. «Es verdad, mamá», confirmó Carlos tomando sus manos sobre la mesa. «Tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba». En ese momento, la puerta de la habitación de Lara se abrió. La niña se había puesto su mejor vestido y se acercó a ellos, sus ojos fijos en Carlos. «¿Ya no estás en problemas?», preguntó con su vocecita. Carlos se levantó, se arrodilló frente a ella y la miró a los ojos. «No, mi amor, ya no estoy en problemas, y tú tampoco. Vas a ponerte bien, te lo prometo». La abrazó con fuerza, sintiendo el frágil peso de su hermana en sus brazos, y por primera vez en años, el abrazo no se sintió como una carga de responsabilidad, sino como una celebración. Isabel se unió al abrazo, llorando silenciosamente, su corazón desbordado de gratitud y arrepentimiento. Se dio cuenta de que la mayor riqueza que poseían no era el dinero, sino el carácter de su hijo. Su idealismo no había sido una tontería, sino la brújula que los había guiado a través de la tormenta hacia un puerto seguro. Meses después, El Orbe Dorado no solo era famoso por su cocina, sino por su alma. El programa Puente Dorado, dirigido por Carlos, era un éxito rotundo, transformando vidas y dando segundas oportunidades a quienes la sociedad había descartado. Damián encontró en la filantropía una pasión que nunca supo que tenía, pero el verdadero milagro ocurría lejos de los manteles de lino, en un pequeño apartamento donde la risa de Lara, ahora más fuerte y frecuente, era la música de fondo. Carlos a menudo recordaba aquella noche, el estruendo,
el pánico, la decisión que lo cambió todo. Se dio cuenta de que la compasión no era una simple transacción de dar y recibir. Era una inversión en la humanidad. Y a veces, cuando se invierte con el corazón, los retornos son inimaginables, creando ondas de cambio que no solo salvan a un extraño, sino que sanan las heridas más profundas de nuestro propio hogar. ¿Alguna vez un pequeño acto de bondad ha cambiado tu vida o la de alguien cercano de forma completamente inesperada? Si esta historia de Carlos te conmovió y te hizo creer en el poder de la compasión, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que sigamos trayéndote narrativas que realmente inspiran y nos recuerdan lo mejor del ser humano. No te vayas aún. El próximo vídeo que ya aparece en tu pantalla te está esperando con otra historia igual de impactante y llena de giros inesperados. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el increíble destino de Carlos y cómo su sacrificio se convirtió en su mayor bendición. Leemos cada uno de vuestros mensajes. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia.